63 años. Viví 63 años creyendo que había criado a un buen hombre. 63 años construyendo ladrillo a ladrillo una fortuna en el despiadado mundo de los bienes raíces, soportando humillaciones y puertas cerradas en la cara, pensando que algún día todo mi sacrificio quedaría en buenas manos. Pero la vida tiene una forma muy cruel y exacta de abrirte los ojos. A veces la traición no llega de un enemigo lejano, sino de la misma sangre que alimentaste en tu vientre. Todo se derrumbó una tarde de martes, cuando mi hijo Mauricio salió de mi estudio. Acabábamos de tener una reunión seria sobre su herencia y el futuro de mis empresas. Le dije mirándolo directamente a los ojos que necesitaba tiempo para pensar, para organizar los números y estructurar un fideicomiso familiar. Él asintió con una mirada comprensiva, me dio un beso tierno en la frente y salió al patio. Me quedé sola ordenando los expedientes, sintiendo ese orgullo tonto y ciego que solo las madres entienden. Hasta que escuché su voz a través de la ventana abierta, filtrándose entre las bugambilias de mi jardín en las lomas de Chapultepec. Mauricio hablaba por teléfono caminando de un lado a otro junto a la fuente de piedra. Tenía esa sonrisa, la misma sonrisa torcida y manipuladora que usaba de niño cuando lograba convencerme de comprarle algo que no necesitaba. Sí, mi amor. Ya hablé con mamá sobre el dinero, le decía a Valeria, la mujer con la que llevaba apenas 8 meses saliendo. Todo está arreglado. Podemos hacer la boda de $100,000 que siempre soñaste. Me quedé congelada. La pluma fuente se resbaló de mis dedos manchando de tinta negra el documento legal que acababa de revisar. Arreglado, yo había sido muy clara con él, no había tomado ninguna decisión final sobre la herencia ni sobre ningún fondo. Era el patrimonio de toda mi vida, el sudor de mis madrugadas, no un regalo de bodas apresurado para una mujer que apenas conocía. Pero ahí estaba él mintiendo con una naturalidad tan enfermiza que me heló la sangre. No te preocupes por los costos, continuó Mauricio soltando una carcajada ligera, despreocupada, de esas que solo emiten los que nunca han tenido que ganarse el pan con sus propias manos. Mamá tiene 7 tarjetas de crédito a mi nombre. Puedo usar la que yo quiera. Ella nunca revisa los estados de cuenta. Confía ciegamente en mí. Sentí como si me hubieran pateado el estómago con una bota de acero. El aire abandonó mis pulmones y tuve que apoyarme en el escritorio de caoba para no caer al piso. 7 tarjetas, las mismas que yo había abierto a su nombre a lo largo de los años para ayudarle a construir su historial crediticio. Tarjetas que debían usarse para emergencias, para un seguro médico, para imprevistos reales de la vida. Y ahora mi propio hijo, la sangre de mi sangre, las veía como un cajero automático infinito, listo para ser saqueado para financiar los caprichos de una aparecida. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Valeria, mi reina, reserva el salón más exclusivo que encuentres, seguía diciendo, ignorante de que la dueña de su supuesta fortuna escuchaba cada sílaba, cada humillación. Busca el country club, habla con los mejores banqueteros, pide el champán francés. Vamos a demostrarle a todo el mundo que los Montemayor sabemos vivir bien. Montemayor, nuestro apellido. Lo pronunció no con el orgullo del trabajo duro ni con el respeto de nuestros ancestros, sino como una etiqueta de diseñador barata que podía presumir en sus fiestas de vanidad. Pero el golpe final, la estocada que terminó por matar a la madre compasiva y despertar a la fiera que llevaba dentro, vino segundos después. Mamá siempre dice que sí, murmuró Mauricio, bajando la voz en un tono de confidencia burlona, como quien habla de una mascota obediente. Es muy fácil manejarla, solo hay que saber qué botones tocar. Un poco de cariño, una cara triste y abre la billetera. Manejarla. Yo era eso para él. Un vehículo sin voluntad, un peón en su tablero de frivolidad. Las rodillas me temblaban. Mis manos manchadas de tinta y marcadas por décadas de esfuerzo se aferraron a la pesada cortina de terciopelo. Recordé las noches de insomnio. Los domingos mostrando casas ajenas, en lugar de descansar tragándome el cansancio para pagar su universidad privada, su primer auto del año, su lujoso departamento en Polanco. Sacrifiqué mi propia juventud para que a él jamás le faltara nada. Lo escuché marcar otro número. Hola, hablo al salón de eventos. Sí, para reservar la fecha principal dentro de 6 semanas.
No, el presupuesto no es problema alguno. Tengo tarjetas de crédito corporativas con límites muy altos. 6 semanas. De no tener fecha ni plan a organizar un evento de $100,000 a mis espaldas todo, porque el muy cobarde creía que mi dinero ya estaba seguro en su bolsillo. Quien siembra desprecio tarde o temprano, cosecha su propia ruina. Mi mente nublada por el dolor comenzó a unir las piezas del rompecabezas con una claridad aterradora. Recordé cada vez que vino a pedirme supuesta ayuda urgente en los últimos meses. $5,000 para un supuesto curso de capacitación directiva. 3,000 para reparar el motor de su auto importado. 2,000 para sacar a un amigo de un apuro legal injusto. Mentiras. Todo habían sido mentiras meticulosamente diseñadas para impresionar a Valeria, para mantener la fachada de un príncipe millonario, mientras yo seguía trabajando de sol a sol, creyendo que formaba a un hombre de bien. Mauricio colgó el teléfono satisfecho, inflando el pecho de superioridad, y caminó de regreso hacia la casa. Me alejé de la ventana, me limpié una única lágrima de rabia que resbalaba por mi mejilla y me senté de nuevo en mi sillón de cuero. Segundos después, lo escuché abrir la puerta del estudio con esa sonrisa encantadora, la misma sonrisa idéntica que heredó de su padre el hombre miserable que nos abandonó hace 30 años, dejándonos solo deudas. «Mamá, tengo noticias muy emocionantes», me dijo sentándose frente a mí con un descaro que me revolvió las entrañas. Lo miré fijamente a los ojos. Yo sabía la oscura verdad, pero él no tenía ni la menor idea de que su máscara acababa de caer. Y en ese instante, en el silencio denso y pesado de mi estudio, la madre permisiva dejó de existir. El juego había cambiado. Estaba a punto de enseñarle a mi hijo cuánto cuesta realmente la vida cuando la tarjeta de crédito de mamá deja de funcionar. Mauricio sonrió con esa sonrisa encantadora y completamente vacía. Mamá Valeria y yo hemos decidido adelantar la boda. Va a ser algo espectacular, dijo cruzando las piernas y reclinándose en mi sofá con la arrogancia de un rey sentado en un trono de cartón. ¿Adelantar la boda?, le pregunté fingiendo una sorpresa que me quemaba la garganta como ácido puro. Su descaro era un veneno que me tragaba gota a gota. Me dijo que después de nuestra supuesta charla positiva sobre la herencia, no tenía sentido esperar más. Lo decía mirándome directamente a los ojos como si el patrimonio que yo levanté con sangre, sudor y polvo en los zapatos fuera un cheque al portador que él ya había cobrado en su mente enferma. Ya somos adultos, sabemos lo que queremos, y tú has sido tan generosa con nosotros, añadió entrelazando los dedos con suficiencia. La forma en que pronunció la palabra generosa me revolvió el estómago de una manera violenta. En su idioma, generosa no significaba bondadosa ni sacrificada. Significaba estúpida, maleable, patéticamente fácil de exprimir. Le recordé con una calma tan fría que me costó la vida mantenerla, que yo no había tomado ninguna decisión definitiva sobre el testamento ni el fideicomiso. Su sonrisa perfecta vaciló por una fracción de segundo, un parpadeo de pánico puro que delató su cobardía, pero se recuperó con la rapidez de un estafador experto. Sí, claro, mamá, pero tú y yo sabemos que al final vas a hacer lo correcto. Siempre lo haces. Hacer lo correcto. Es decir, financiar su circo de hipocresía para que él pudiera lucirse frente a una mujer que lo estaba usando. Le pregunté si ya había reservado algo, sabiendo perfectamente que apenas unos minutos antes lo había escuchado comprometer $100,000 en el jardín. Bueno, sí, admitió encogiéndose de hombros, sin una sola pizca de vergüenza en el rostro. Pero no te preocupes, mamá. Usé las tarjetas corporativas que me diste. Todo está bajo control. Bajo control. Esas dos palabras fueron como dos cuchilladas directas al pecho. Me transportaron de golpe a mis 30 años cuando trabajaba turnos dobles mostrando propiedades bajo el sol abrasador y la lluvia implacable de la Ciudad de México. Recordé mis pies llenos de ampollas sangrando dentro de zapatos baratos, cenando un café frío y un pan duro, para asegurarme de que a este hombre que hoy me despreciaba no le faltara una mochila nueva o un seguro médico. Sacrifiqué mi juventud, mis vacaciones, mis propios sueños, para que él pudiera jugar a ser un príncipe de Polanco con el dinero de mis lágrimas. Y él a sus 35 años me veía como un simple cajero automático sin alma. Esa noche, cuando por fin se marchó a su lujoso departamento, me quedé sola en la oscuridad de mi sala. La casa inmensa se sentía como un mausoleo. No lloré,
Ya no había lágrimas, solo una sequedad absoluta en el pecho y un fuego helado que comenzaba a encenderse en mis venas. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes les diste todo. Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, porque en este canal entendemos que a veces el silencio forzado es el grito más ensordecedor de todos. En esa soledad aplastante tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. No iba a seguir siendo la marioneta complaciente que él y su mujercita de plástico creían tener amarrada de los hilos. No iba a permitir que me usaran como su fondo personal de emergencias mientras planeaban una vida de lujos obscenos que no incluía ni una gota de respeto hacia mí. Ya no era la madre abnegada que justifica los errores de su hijo. Era una mujer defendiendo la dignidad que le quedaba frente a dos buitres. A la mañana siguiente, con la primera luz grisácea filtrándose por los grandes ventanales de mi estudio, me senté en mi escritorio de caoba. Mis manos temblaban, pero quiero que entiendas algo: no temblaban por miedo ni por debilidad. Temblaban por la adrenalina pura, cruda y electrizante de la rebelión. Levanté el auricular del teléfono. Una por una llamé a las instituciones bancarias. Una por una cancelé las 7 tarjetas de crédito que Mauricio tenía a su nombre bajo mi cuenta principal. 7 plásticos con un límite combinado de más de $150,000. El operador del banco, notando mi firmeza inusual, me preguntó si estaba segura de bloquearlas permanentemente. Completamente, respondí con una voz de hielo que resonó en la habitación, una voz implacable que ni yo misma reconocí. Luego, abrí la gaveta inferior de mi escritorio y saqué las copias físicas de esas tarjetas que yo guardaba por seguridad, junto con unas tijeras pesadas de sastre, de esas de acero antiguo que pertenecieron a mi abuela. Tomé la primera tarjeta negra, la del límite más alto. Mis dedos acariciaron los números en relieve que durante tantos años habían pagado sus mentiras, sus viajes inútiles, sus caprichos para impresionar a cualquiera. Apreté las tijeras con ambas manos. El metal frío crujió contra el plástico duro. Un sonido seco, áspero, definitivo. Vi cómo el plástico negro se partía en 2 mitades irregulares, cayendo pesadamente sobre la madera lustrada del escritorio. Luego tomé la segunda. El mismo sonido sordo. La tercera. No me detuve. Cada corte que hacía no era solo un pedazo de plástico inútil siendo destruido. Era una pesada cadena invisible que se rompía para siempre. Era el cordón umbilical de la manipulación y el chantaje emocional siendo cortado de tajo. Observé los 14 pedazos esparcidos como si mirara los restos de una venda que me había cegado toda la vida. Había creído que ceder a todo era amor incondicional, pero no era amor, era sumisión. Le había enseñado a ser un parásito elegante. Mi respiración estaba agitada, pero por primera vez en 35 años sentí que mis pulmones se llenaban de aire limpio. Yo tenía el control. El banco de la compasión materna había cerrado sus puertas. Mauricio y Valeria iban a descubrir muy pronto que construir un castillo de arrogancia, con dinero ajeno, tiene un precio devastador. El reloj estaba corriendo y en 3 días su mundo perfecto iba a colapsar de la forma más humillante posible. 3 días. Eso fue todo lo que tardó mi mundo en cambiar de color, pasando de la ceguera maternal a la crudeza más absoluta. 3 días después de cancelar aquellas tarjetas de crédito, el silencio de mi casa se rompió. Cite, Start. Mi teléfono comenzó a sonar con una urgencia enfermiza que no había escuchado en años. Cite 1728-1729. La primera llamada llegó a las 9 de la mañana de ese viernes. Era Mauricio. Cite, Start. Al ver su nombre brillando en la pantalla, mi pecho se contrajo. Cite 1730. Su voz, siempre tan segura y aterciopelada, sonaba diferente, tensa, nerviosa, casi asfixiada. «Mamá, hay un problema con una de mis tarjetas», me dijo, esforzándose patéticamente por sonar casual. Cite, Start. «Podrías llamar al banco. Creo que hay algún error en el sistema, ya ves cómo son estas máquinas». Cite, 1731-1733. Cite. Start. Me quedé en silencio por un instante, sintiendo una mezcla nauseabunda de tristeza y una oscura satisfacción. Cite 1734.
Tristeza porque la sangre de mi sangre me estaba mintiendo en la cara con el descaro de un criminal barato. Cite. Start y satisfacción porque finalmente el teatro se le estaba cayendo a pedazos. Cite 1735. Cite Start. Mauricio le respondí con una voz tan suave y gélida que ni yo misma reconocí. Cite 1736. No hay ningún error en el sistema. Pude escuchar cómo su respiración se detenía al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Titubeó. Cite. Start. Cancelé todas las tarjetas que tenías a mi nombre, sentencié sin titubear. Cité 1736, 1737. Cité. Start. El silencio que siguió fue denso, pesado, ensordecedor. Cité 1737. Y entonces ocurrió. La máscara del hijo amoroso, compasivo y perfecto se hizo pedazos contra el suelo. En cuestión de un segundo escuché su verdadera voz. Fría, calculadora, cite Start. Furiosa, cite 1739. Cite Start. Mamá, tienes que reactivar esas tarjetas inmediatamente. Ya contraté servicios. Hice depósitos. La gente está esperando sus pagos. Rugió perdiendo por completo la compostura. Cite 1739. Le respondí que eso no era mi problema. Cite Start. Claro que es tu problema. Soy tu hijo. Se supone que me apoyes. Cite 1739. Cite Start. La palabra apoyes se clavó en mis costillas como un cuchillo oxidado. Cite 1739. Apoyar. Cite Start. Durante 35 años, yo había sido su soporte, su red de seguridad, la mula de carga, que financiaba sus caprichos y curaba sus errores. Cite 1740. Cité Start. Pero en su mente retorcida, el apoyo incondicional significaba permitirle saquear mi patrimonio sin siquiera tener la decencia de preguntarme. Cité 1740. Cité. Start, te he apoyado toda tu vida, le dije, sintiendo que una fuerza ancestral me enderezaba la espalda. Cité 1740. Pero apoyo no significa que puedas organizar una boda de $100,000 con mi dinero a mis espaldas. Él soltó un grito de frustración. Cite, Start. Es una emergencia familiar. Es mi boda, exclamó tratando de hacerme sentir la villana de su estúpida telenovela. Cite 1741. Cite, Start. Tu boda no es mi emergencia, Mauricio. Es tu responsabilidad, le contesté, y antes de que pudiera escupir otro insulto, colgué el teléfono. Cite 1741, 1742. Cite, Start. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una liberación absoluta. Cite 1742. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Cite Start. Las llamadas llegaron en ráfagas histéricas. Cite 1743. Cite Start. Me marcó 6 veces más en menos de una hora. Cite 1743. No respondía ninguna. Observaba el teléfono vibrar sobre la mesa de cristal, sintiendo cómo se desmoronaba la última ilusión que tenía sobre el hombre que yo había criado. ¿Alguna vez has visto el verdadero rostro de quien amas cuando le quitas el dinero? ¿Es una imagen monstruosa que te persigue en sueños? Cite. Start. Esa misma tarde escuché el giro violento de unas llaves en la puerta principal. Cite 1761. Cite. Start. Mauricio había llegado a mi casa sin avisar, irrumpiendo como un animal acorralado. Cite 1761-1762. Cite Start. Mamá gritó desde el vestíbulo con una voz que hizo eco en los altos techos de la mansión. Cite 1763. Lo encontré en la sala caminando de un lado a otro. Cite Start. Tenía el rostro inyectado en sangre, la corbata aflojada y los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Cite 1763. Cite Start. Tienes que arreglar esto ahora mismo, me exigió, sin siquiera un saludo, tratándome como a una empleada incompetente. Cite 1764. Cite Start.
Le repetí que no iba a reactivar nada. Cité 1765. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio, tratando de usar su altura para intimidarme el mismo hijo al que yo le había enseñado a caminar. Cite, Start. Si no lo haces, voy a perder $50,000 de mi dinero en depósitos perdidos, bramó con los ojos desorbitados. Cite, 1766. Tu dinero, le cuestioné levantando una ceja sin retroceder ni un milímetro. Ese es dinero de mis empresas, Mauricio. Y entonces escupió la frase que terminó de asesinar mi corazón de madre. Cite, Start. Es dinero familiar. Cuando te mueras, va a ser mío de todas formas. Cite 1766, 1767. El tiempo se detuvo. Cite, Start. Cuando te mueras, cite 1768. Cite, Start. No dijo si algo te pasa ni en un futuro lejano, cite 1768. Cite, Start. Lo dijo con una impaciencia macabra, como si mi existencia fuera un molesto obstáculo entre él y su herencia. Cite 1769. Eso era yo para él, un cadáver del que esperaba heredar la billetera. Cite Start. Entonces, solo soy una fuente de efectivo que esperas que desaparezca. Pronto le pregunté con la voz quebrada, pero sin derramar una sola lágrima. Cite 1770. Cite Start se dio cuenta de la monstruosidad que acababa de vomitar. Cite 1772. Cite Start trató de retroceder, de volver a ponerse el traje de niño bueno. Cite 1773. Cite Start. No, mamá, no quise decir eso. Estoy estresado. Valeria está histérica, los proveedores amenazan con demandar, balbuceó extendiendo las manos como un mendigo de cuello blanco. Cité 1773, 1774. Cité, Valeria va a cancelar el compromiso si no soluciono esto. Cité 1778. Lo miré de arriba abajo, sintiendo una profunda y dolorosa lástima por el hombre patético en el que se había convertido. Entonces le dije, dándole la espalda para mirar por la ventana hacia el jardín: tal vez debiste elegir a una mujer que te amara por lo que eres y no por el límite de mis tarjetas de crédito. Vete de mi casa, Mauricio. Cite. Start. Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Cite 1778. El silencio regresó a mi sala, pero yo sabía muy bien que la fiera mayor aún no había mostrado sus garras. Valeria estaba por hacer su entrada triunfal. Cite, Start. El sábado por la mañana, la aparente calma de mi hogar fue destrozada de tajo. Cite 1779. Cite, Start. Me despertó el timbre sonando con una urgencia histérica a las 7:30, una hora demasiado temprana para cualquier visita con buenas intenciones. Cite 1779. Cite Start. Me puse la bata de seda y bajé las escaleras pensando que tal vez era un vecino o una emergencia en la calle. Cite 1779. Cité. Pero lo que encontré al abrir la pesada puerta de roble me dejó sin aliento. Cité 1779. Cité. Allí estaba Valeria parada en mi porche respirando agitadamente. Cite 1779. Cite. Start. Sin embargo, ya no era la misma mujercita dulce y modosita que se sentaba a mi mesa los domingos. Cite 1779. Cite. Start. Su maquillaje estaba completamente corrido, como si hubiera llorado de rabia toda la madrugada. Cite 1780. Cite. Start. Ya no había ni rastro de la nuera perfecta y sumisa. En su lugar me miraba una fiera acorralada con una furia cruda que me hizo retroceder por puro instinto. Cité 1781, 1782. Cite. Start. Necesitamos hablar. Me soltó de golpe empujando la puerta y adentrándose en mi sala sin tener siquiera la decencia de esperar una invitación. Cite 1783. Cité. Traté de mantener la compostura y le recordé que apenas amanecía, que era una imprudencia. Cité 1783. Cite Start.
Ella giró sobre sus tacones, encarándome con los ojos inyectados y brillando de pura rabia. Cite 1784. Cite Start. No me importa qué hora es, me gritó en la cara. Cite 1784. Cite Start, arruinaste todo, todo. Cite 1784. Cite Start. Cerré la puerta despacio, sintiendo cómo el descaro de esta muchacha profanaba la paz sagrada de mi casa. Cite 1785. Cite Start. Le respondí con hielo en la voz que la única boda arruinada era la que planeó a mis espaldas usando mi dinero sin permiso. Cite 1786. Entonces soltó el veneno acumulado. Cite Start. Eres una vieja egoísta y mezquina, escupió, y las palabras flotaron en el aire pesado como una bofetada directa al rostro. Cite 1789. Cite Start. Durante 8 meses esta mujer había comido de mi mesa fingiendo quererme como a una madre y ahora me mostraba su verdadera cara de arribista. Cite 1790, 1791. Cite Start. Le exigí que se largara, pero se cruzó de brazos negándose rotundamente. Cite 1791. Cite Start. No me voy a ir hasta que arregles este desastre, exigió, como si yo fuera su empleada. Cite 1792. Cite Start. Me detalló con voz temblorosa de coraje la humillación que sufrieron el día anterior en el exclusivo salón de eventos por los $50,000 que debían pagar. Cite 1796. Cite Start. Me relató cómo el gerente los trató como a unos estafadores baratos cuando las tarjetas fueron rechazadas. Cite 1800. Cite Start. Mauricio tuvo que suplicarles, siseó Valeria fulminándome. Cite 1801. Cite Start. Tuve que ver cómo mi futuro esposo se humillaba públicamente porque su madrecita decidió portarse como una bruja vengativa. Cite 1801. Bruja vengativa. Cite Start. El insulto retumbó contra las paredes, pero en mi interior el dolor fue aplastado por una claridad asombrosa. Cite 1801. Cite. Entendí de golpe que para ella yo nunca fui un ser humano. Yo solo era una chequera con pulso. Cite 1753. Cite Start. Le contesté sin alzar la voz que no era vengativa, sino una mujer que se había cansado de ser utilizada como un tapete de bienvenida. Cite 1802. Si estás de acuerdo en que el respeto propio vale más que callar, dale por like a este video. Dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar al escuchar ese insulto en tu propia casa? La confrontación llegó rápidamente a un punto de ebullición. Cite Start. Valeria invadió mi espacio personal de una manera que me hizo sentir genuinamente amenazada. Cite 1805. Cite Start. Escúchame bien, vieja, me dijo bajando la voz a un tono bajo y peligrosamente oscuro. Cite 1806. Cite Start. Vas a reactivar esas tarjetas hoy mismo, porque si no lo haces te prometo que vas a lamentarlo toda tu vida. Cite 1806. Cite Start. Me advirtió que ni él ni Mauricio iban a permitir que yo arruinara su futuro brillante por un maldito berrinche de Anciana. Cite 1807. Un berrinche de Anciana. Cite Start. Esa frase destilaba un desprecio tan absoluto hacia mis años y mi esfuerzo que cualquier rastro de compasión se evaporó de mi alma. Cite 1807. Cite Start. Caminé a paso firme y decidido hacia el teléfono de la estancia. Cite 1808. Cite Start. ¿Qué haces? No seas ridícula, Lucía, somos familia. Intentó detenerla, cambiando abruptamente su tono. Cite 1808. Cite Start. No somos familia, Valeria. Eres una manipuladora de primera clase, le respondí con firmeza, descolgando el auricular y marcando las 3 cifras del 911. Cite 1808, 1809. Cite Start. Mientras yo dictaba mi dirección a la operadora reportando a una mujer agresiva que se negaba a irse, vi cómo el pánico genuino le desfiguraba el rostro impecable. Cite 1809, 1810. Cite
Start. Cuelga ese maldito teléfono, me gritó desesperada. Cite 1811. Cite. Start. Pero cuando le confirmé que una patrulla venía en camino, su actitud dio un giro macabro que me erizó la piel. Cite 1811. Cite. Start. Una sonrisa cruel, torcida y cargada de cinismo se dibujó en sus labios, revelando por completo a la verdadera depredadora. Cite 1812. Cite. Start. ¿Sabes qué? Tienes razón, murmuró, acomodándose el cabello. Cite 1811. Cite. Start. Tal vez no vaya a ser tu nuera. Al fin y al cabo, Mauricio no es el único hombre rico que conozco en esta ciudad. Cite 1812. Cite. Start. Me quedé petrificada al escucharla. Cite 1812. Cite. Start. Me confesó sin el menor pudor que había estado considerando seriamente sus otras opciones. Hombres millonarios, que afortunadamente no tenían a una madre controladora, cuidándoles los centavos. Cite. Itziambaba y Cesan. Cite. Start. Estaba admitiendo frente a mis propias narices que había estado engañando a mi hijo todo este tiempo. Cite 1812. Su audacia era repugnante, pero también era la pieza de oro que me faltaba. Cite. Start. El agudo sonido de las sirenas acercándose rompió la tensión eléctrica en el ambiente. Cite 1816. Cite. Start. Valeria miró de reojo hacia la ventana. Cite 1816. Cite. Start. Esto no termina aquí. Lucía siseó acomodando su bolso. Cite 1816. Cite. Start. Minutos después, 2 oficiales de policía de aspecto severo tocaron a mi puerta. Cite 1819. Cite. Start. Les indiqué con la mayor cortesía que la joven había irrumpido en mi casa y me había estado amenazando gravemente. Cité 1820. Cite. Start. El rostro de Valeria ardía de vergüenza e indignación mientras un oficial le pedía amablemente que lo acompañara afuera. Cite 1821. Cite. Start. Pasó por mi lado como un vendaval murmurando entre dientes que me iba a arrepentir de esta humillación. Cite 1823. Cite. Start. Cuando la patrulla se alejó por la avenida, dejándome finalmente sola en la quietud de mi sala. Mis manos temblaban de rabia. Sí, pero también de una profunda tristeza. Cite 1824, 1825. Valeria pensó que podía venir a intimidar a una viuda solitaria. Lo que aquella estafadora de poca monta no sabía es que sus gritos me acababan de entregar la justificación perfecta para desatar el apocalipsis. La guerra había comenzado oficialmente, y mis armas estaban listas. Después de que la patrulla se alejó por la avenida llevándose a Valeria, un silencio absoluto se apoderó de mi casa. Pero ya no era ese silencio opresivo que me asfixiaba antes. Era la quietud fría y calculada que precede a un huracán. Me senté en mi estudio respirando hondo. Cite. Start. La amenaza de esa muchacha todavía resonaba en mis oídos como el siseo de una serpiente venenosa, pero por extraño que parezca, me sentía más viva y lúcida que en la última década. Cite 1830. Itziambaba y Sansilli. Cite. Start. Finalmente la venda se había caído por completo, y la verdad, aunque desgarradora y cruel, era mi mayor liberación. Cite 1832. Caminé hacia mi escritorio de caoba y me agaché lentamente. Cite. Start. Saqué una pequeña llave dorada que llevaba colgada al cuello y abrí el cajón inferior, ese que siempre mantenía cerrado a piedra y lodo. Cite 1833. Adentro descansaba una carpeta gruesa pesada casi a punto de reventar. Cite. Start. Era el trabajo de los últimos 6 meses. Cite 1834. Cite. Start. Una investigación silenciosa y dolorosa que había estado alimentando con la meticulosidad de alguien que sabe que tarde o temprano la tormenta tocará a su puerta. Cite 1835. Cite. Start.
La primera página que saltó a mi vista fue un estado de cuenta bancario fechado hace exactamente 8 meses, el mismo día en que Mauricio me presentó oficialmente a esa trepadora disfrazada de princesa Site. Ichen Paba Sanchelió. Site. Start. Desde ese maldito día, comencé a notar patrones perturbadores en mis finanzas, retiros supuestamente pequeños, pero constantes de mi cuenta de ahorros, cargos en mis tarjetas, por lujos que yo jamás había comprado y sin URNS, transferencias directas a la cuenta de mi hijo Site. 1837. Site. Start. Al principio, como cualquier madre ciega de amor, pensé que estaba siendo paranoica. Site. 1838. Cite. Start. Mauricio siempre había sido un poco descuidado con el dinero, pero cuando Valeria entró en escena, sus gastos necesarios se multiplicaron como una plaga incontrolable. Cite. 1839. Cite. Start. Un día me pidió $5,000 para un supuesto curso de capacitación directiva. Otro mes, $3,000 para reparar el motor de su auto importado y 2,000 más para sacar a un amigo de un problema legal injusto. Cite 1-840, 1-841, 1-842. Cite. Start. Sumando cada lágrima falsa y cada abrazo interesado, mi propio hijo me había exprimido más de $63,500. Cite 1843, 1921. En este momento de dolor, tu like es un apoyo vital para esta madre herida que por fin abre los ojos. Dime, ¿alguna vez tuviste que investigar a alguien de tu propia sangre para descubrir una verdad tan repulsiva, pero el robo de efectivo palidecía en comparación con la traición que le seguía en la siguiente sección de mi archivo? Cite Start. Pasé la página y me encontré cara a cara con las copias de los contratos de la famosa boda Cite 1859. Contratos que yo misma había conseguido llamando a los proveedores, haciéndome pasar por la asistente personal de Mauricio para confirmar los detalles. Cite. Start. Lo que descubrí me cortó la respiración. Cite 1859, 1860. Cite. Start. El salón de eventos $35,000 por una noche. Cite 1860. Cite. Start. El banquete $250 por plato. Cite 1861. Cite. Start. El vestido de la novia, $6,000, más otros $3,000 en alteraciones de diseñador. Cite. 1862. Todo pagado con mis tarjetas. Cite. Start. Pero lo más grotesco y asqueroso de todo no eran los montos obscenos, sino las firmas en la última página de cada documento. Cite 1864. Firmas que intentaban imitar mi trazo torpes pero con validez legal. Cite. Start. Mi propio hijo, el niño que amamanté y cuidé en sus peores fiebres, había cometido fraude federal usando mi identidad. Cite 1864, 1865. Cite. Start. Tenía incluso una declaración jurada de un grafólogo experto que contraté discretamente, confirmando la falsificación de mi puño y letra. Cite 1866. Sentí unas náuseas terribles. Estaba criando a un delincuente de cuello blanco. Cite. Start. Sin embargo, la joya de la corona, el golpe de gracia que me había convertido de víctima a verdugo, era una pequeña grabadora digital negra que descansaba al fondo del cajón. Cite 1849. Hace 3 semanas fui a casa de Mauricio temprano para dejarle unos documentos. Cite. Start. Él no estaba, pero Valeria sí, hablando por celular en el jardín trasero. Cite. 1868, 1869. Cite. Start. Me quedé oculta detrás de la puerta de cristal escuchando algo que me heló la sangre en las venas. Cite 1871. Cite. Start. No. Ricardo, te dije que necesito más tiempo. Susurraba Valeria con un tono meloso y clandestino. Cite 1869, 1870. Cite. Start. Mauricio todavía no sabe nada sobre nosotros y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. Cite 1870. Presioné el botón de grabar en mi teléfono, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies.
Su risa burlona y metálica quedó capturada para siempre. Cite Start. La vieja es tan predecible, decía refiriéndose a mí como si yo fuera basura. Cite 1874. Cite Start. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia. Y entonces podremos deshacernos de él, meter una demanda de divorcio y quedarnos con la mitad de todo. Cite 1875. 1877. Deshacernos de él. Cite Start. Las palabras eran un charco de veneno puro. Cite 1876. Cite Start. Valeria no solo era una revista, era una depredadora profesional que había convertido el matrimonio en su empresa criminal. Cite 1887. Cite Start. Y junto a la grabadora tenía el reporte del investigador privado que contraté para averiguar quién era ese tal Ricardo. Cite 1880. Cite Start. Resultó ser un estafador de 38 años con múltiples antecedentes penales por fraude matrimonial. Cite 1881. Cite Start. Mi hijo no era solo un irresponsable ambicioso, era el tonto útil en la estafa de dos parásitos profesionales. Cite 1886. Cite Start. Cerré la carpeta con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Cite 1883. Cite Start. Durante meses dudé de mi propia cordura esperando estar equivocada, rezando para que mi paranoia de madre me estuviera jugando una mala pasada. Cite 1884. Pero los hechos eran fríos e irrefutables. Levanté la mirada hacia la fotografía de Mauricio, enmarcada en mi escritorio, y sentí que algo definitivo se rompía en mi pecho. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado, el licenciado Arturo. La etapa del luto había terminado oficialmente. Ahora era el turno de la justicia, y yo iba a asegurarme de que fuera implacable. Cité. El trayecto hacia el despacho de Arturo, mi abogado y amigo de toda la vida, se sintió como un interminable viaje hacia el patíbulo. Cité. 1888, 1892, mientras manejaba por el denso tráfico de Paseo de la Reforma, rodeada por el bullicio indiferente de la Ciudad de México, mis manos apretaban el volante forrado de cuero hasta poner mis nudillos completamente blancos. Me debatía en una guerra interna tan violenta y asfixiante que por un momento casi me obligó a orillarme y romper en llanto. Iba a denunciar a mi propia sangre. Cité Start. Al niño que consolé cuando su padre nos abandonó, al que le curé las rodillas raspadas y le prometí que jamás le faltaría nada. Cité 1697, 1894. Cite Start. Pero entonces el recuerdo de esa maldita grabación repicó en mi mente como una campana fúnebre por una vez que seamos marido y mujer. Podremos deshacernos de él y quedarnos con la mitad de todo. Cite 1875, 1876, 1878. Un escalofrío de asco puro me recorrió la espina dorsal. Cite Start. Ya no estaba protegiendo a un hijo confundido que había cometido un error de juventud. Me estaba defendiendo de un parásito con traje de diseñador y de la sanguijuela que él mismo había metido hasta la cocina de mi casa. Cite 1887-1895. Ese pensamiento erradicó de un tajo cualquier rastro de piedad. No iba a permitir que me vieran la cara de idiota. Cite Start. Llegué a la oficina de Arturo a las 3 de la tarde en punto. Cite 1892. Él ya me esperaba pacientemente en su despacho, un lugar rodeado de pesados libros de derecho que huelen a tiempo y a sentencias irrevocables. Cite Start. Me dejé caer en la silla de piel frente a él y arrojé la carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba con un golpe sordo y definitivo. Cite 1892, 1893. Aquí está todo, Arturo, le dije, con una voz tan seca y agrietada que parecía estar lijando mi propia garganta. Arturo abrió el archivo sin decir palabra y comenzó a leer. Cite Start. Su expresión normalmente estoica y profesional se fue descomponiendo página tras página. Cite 1893.
Pasó de la incredulidad silenciosa al ceño fruncido y finalmente a la pura y franca indignación. Lucía, por Dios, esto es una barbaridad, murmuró quitándose los lentes con pesadez. Cite, Start. Estamos hablando de falsificación sistemática, de firmas, fraude bancario a gran escala y conspiración para cometer estafa. Cite 1894. Solté una risa amarga, áspera y carente de cualquier tipo de humor. Cite, Start. Mi hijo, el supuesto genio de los negocios que exigía un estilo de vida intocable, no era más que un vil ratero de cuello blanco que necesitaba robarle la identidad a su madre de la tercera edad para poder impresionar a una trepadora de quinta, cite 1886. Iba Batsi, iba Josie. Arturo se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre los documentos, y me lanzó una mirada que amenazaba con perforarme el alma. Cite, Start. Lucía, necesito que entiendas perfectamente la gravedad de lo que vamos a hacer, me advirtió, empleando un tono severo e implacable que no le había escuchado en 30 años de conocerlo. Cite, 1894. Ichen Baba y Yosiwu. Si procedemos con esto, no hay marcha atrás. Mauricio podría enfrentar cargos penales severos. Podría pisar la cárcel. ¿Estás absolutamente segura de querer hundirle el cuchillo judicial a tu propio hijo? El aire abandonó mis pulmones por un instante eterno. La cárcel. La palabra rebotó en mi cráneo como una sentencia de muerte. Mi instinto maternal desgastado pero aún vivo me gritaba que me detuviera, que lo perdonara, que tapara el sol con un dedo y pagara sus deudas como lo había hecho infinidad de veces. Cite. Start. Pero recordé que el amor incondicional no significa someterse al maltrato ni a la humillación incondicional. Cite 1974. Cite. Start. Arturo, le respondí, sintiendo cómo el hielo reemplazaba a la sangre en mis venas. Mauricio dejó de ser mi hijo en el preciso instante en que decidió verme como un maldito cajero automático con fecha de mientro. Caducidad, cite 1895. Cite, Start. Él asintió lentamente, comprendiendo que la Lucía complaciente había muerto para siempre y que la mujer sentada frente a él venía sedienta de justicia y retribución. Cite 1895. Pasamos las siguientes 4 horas inmersos en un mar de papeleo, redactando meticulosamente los documentos que se convertirían en la soga al cuello de mi adorado hijo y de su finísima prometida. Cite, Start. Le ordené a Arturo revocar de inmediato cualquier poder notarial existente, cancelar mi testamento anterior y redactar uno nuevo blindado donde Mauricio quedaba desheredado hasta del último centavo partido por la Poriciono. Mitad, cite 1895-1954. Cite. Elaboramos. También las denuncias penales por fraude federal y robo de identidad, listas para ser presentadas ante el Ministerio Público. Si el par de cobardes se atrevían a desafiarme, cite 1895. Itzen Yoba Eushisan. Mientras plasmaba mi firma en cada hoja, con un pulso firme y decidido, una sensación de poder embriagante, casi adictiva, se apoderó de mi pecho. Cite. Start. Pensé en Valeria, seguramente probándose vestidos de seda importada y soñando con sus vacaciones en Europa, pagadas con el sudor de mi frente. Cite. 1862-1873. Pobre ilusa, iba a descubrir de la manera más brutal posible que el príncipe millonario del que se estaba agarrando no tenía ni en qué caerse muerto sin la tarjeta platino de su madrecita. Iban a recibir el peor castigo concebible para la gente de su calaña, el miedo más profundo de los arribistas, la miseria absoluta. Cite. Start. Antes de guardar los papeles en su portafolio, Arturo me miró fijamente y me preguntó cuál era el siguiente paso en este juego de ajedrez. Cite 1896. Sonreí con esa tranquilidad perturbadora que solo te da el saber que tienes la partida ganada antes de mover la última pieza. Cite. Start. Quiero que convoquemos a una reunión familiar para mañana domingo en la noche. Le indiqué.
pidiéndole que estuviera presente desde antes, escondido en la penumbra de mi estudio, esperando mi señal, cite. Iba Cholio y Jolingling. Esa misma tarde, ya inmersa en la soledad de mi casa, tomé el teléfono y marqué el número de Mauricio. Contestó al segundo tono seguramente, creyendo que el berrinche de la anciana había pasado y que yo estaba lista para pedir perdón y abrir la chequera de nuevo para su boda de fantasía. Cite start. Hijo, le dije forzando un tono neutro y conciliador, necesitamos hablar mañana por la noche aquí en la casa. Trae a Valeria. Hay asuntos familiares y financieros que debemos definir de una vez por todas. Cite 1897, 1899. Cite. Start. Lo escuché suspirar de alivio del otro lado de la línea, cayendo redondito en la trampa. Cite 1900. El muy ingenuo no tenía ni la más remota idea de que estaba caminando completamente ciego de la mano de su peor enemigo directo hacia el matadero financiero que yo le había construido. El domingo por la noche, el comedor de mi casa nunca se había sentido tan inmenso ni tan asfixiante. El reloj de pie marcaba las 8 en punto y el tic-tac resonaba como el conteo regresivo de una bomba de tiempo lista para estallar. Cite. Start. Había citado a Mauricio y a Valeria con la excusa de discutir asuntos financieros pendientes, un cebo que tragaron con la desesperación de dos muertos de hambre. Cite. 1898, 1899. Cite. Start. Lo que este par de buitres ignoraba por completo era que Arturo, mi abogado y verdugo personal, estaba sentado en la penumbra de mi estudio con un maletín repleto de actas notariales, esperando mi señal, cite. Ichen Yobai. Preparar esta emboscada me desgarraba el alma de una forma indescriptible. Era literalmente como afilar el cuchillo para cortar mi propia carne. ¿En qué maldito momento el niño que alguna vez arropé con tanto amor se había transformado en un ratero de cuello blanco, dispuesto a exprimir hasta el último centavo de su madre? Me tragué el nudo de espinas que me cerraba la garganta. La compasión ya no tenía lugar en esta mesa de caoba. Hoy se servía justicia fría, y ellos iban a tragarla a la fuerza, cucharada por cucharada. Cite. Start. Mauricio llegó primero arrastrando los pies y con el rostro completamente marchito. Cite 1900. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y con un inconfundible tufo a alcohol barato y desesperación pura. Cite. Start. Se veía demacrado con unas ojeras moradas que le hundían los ojos muy lejos de la imagen del exitoso y soberbio heredero de las lomas, que tanto le gustaba presumir en sus redes sociales. Cite. Itzen yo Bailingui. Cite. Start. Hola, mamá, murmuró sin atreverse a mirarme a la cara, como el perro arrepentido que vuelve con la cola entre las patas. Cite 1904. Cite. Start. Me dijo que Valeria venía en camino, que tuvo que resolver unos supuestos asuntos urgentes de trabajo. Cite 1904, 1905. Trabajo. Solté una risa sorda, áspera y llena de veneno. Cite. Yo sabía perfectamente que la única profesión de esa mujer era la de sanguijuela profesional, saltando de billetera en billetera, buscando a quién exprimir. Cite 1906, 1907. Cite. Start. Nos sentamos en un silencio sepulcral durante 10 largos minutos, un silencio tan tenso que casi podía cortarse con unas tijeras, hasta que el timbre anunció la llegada de la flamante futura novia. Cite. Itzen yo Bailingba. Y vaya entrada triunfal que hizo la muy cínica. Cite. Start. Cuando Valeria cruzó el umbral de mi casa, me quedé helada ante su insólito descaro. Cite 1909. Atrás había quedado la fiera histérica y arrabalera que me gritó en el porche, amenazando con destruirme la vida. Cité. Start. Llegó con su impecable máscara de mosca muerta, el cabello perfectamente peinado, un vestido recatado y esa sonrisa dulce, prefabricada y enfermiza que me revolvía el estómago. Cité 1910. Cité. Start. Se acercó a darme un beso en la mejilla que me produjo un escalofrío de absoluta repulsión. Cite 1911. Cite. Start.
Lucía suegrita, te ofrezco una disculpa de todo corazón por mi exabrupto de ayer, me dijo parpadeando con una inocencia fingida que daba asco. Cite 1911, 1912. El estrés de los preparativos de la boda me volvió loca, pero tú y yo somos familia, ¿verdad? Y la familia siempre se perdona. Escuchar la palabra familia salir de su boca llena de fango me provocó unas náuseas insoportables. Cite. Start. Su actuación era tan digna de un premio de academia que por un segundo cualquier otra persona habría dudado de su maldad. Cite. 1913. Cite Start. Pero yo tenía en mi cajón las grabaciones de sus burlas. Cite 1913. Sabía que esa dulzura era el disfraz perfecto de una viuda negra a punto de inyectar su veneno mortal. Cite. Start. Les indiqué que tomaran asiento frente a mí. Cite 1914. La enorme mesa nos separaba como un auténtico campo de batalla donde no habría prisioneros. Mauricio, en su infinita estupidez, creyendo que yo estaba a punto de ceder y abrirle de nuevo la llave del dinero, se inclinó hacia adelante frotándose las manos sudorosas. Cite. Start me lanzó un discurso patético, disculpándose a medias por no haberme consultado los gastos, prometiendo que podían ajustar el presupuesto del bodorrio si eso me hacía sentir más tranquila. Cite. 1916. Ichen Yobaishetsi. Cite. Start. Lo interrumpí en seco, con una voz tan plana y cortante que lo hizo callar de golpe, tragándose sus propias palabras. Cite 1917. Cite. Start. No te invité a mi casa para negociar el menú ni las flores de tu fiestecita. Mauricio sentencié mientras sacaba de debajo de la mesa la pesada carpeta azul que contenía su ruina absoluta. Cite. 1917. Etienne Jobaiseba. La arrojé al centro de la mesa con un golpe sordo que los hizo saltar. Cite. Start. Valeria miró el folder con una curiosidad repentina, pero Mauricio se puso rígido como una tabla. Su instinto de estafador barato le advirtió que algo andaba terriblemente mal. Cite 1919. Cite. Start. Esta carpeta es la verdadera y asquerosa historia de su compromiso, anuncié abriendo la primera página con una lentitud calculada. Cite. 1919. 1920. Cite Start. Extraje los estados de cuenta bancarios plagados de marcas con marcatextos amarillo y los deslicé hacia ellos como si fueran dagas. Cite 1920. Cite. Start. Le dije sin apartar la mirada de sus ojos aterrados que durante los últimos 8 meses desde que esa mujer cruzó la puerta de mi casa, él me había sangrado por la cantidad exacta de $63,500. Cite 1921. Cite. Start. Mauricio palideció de golpe, su piel adquirió un tono grisáceo casi de cadáver. Cite 1921. Cite. Start. Mamá, yo te lo puedo explicar. El dinero era una inversión, balbuceó temblando como un niño acorralado al que acaban de atrapar robando. Cite 1921. Cite. Start. Le respondí que no necesitaba sus patéticas mentiras porque tenía en mi poder las transcripciones completas de todas nuestras llamadas telefónicas, cada excusa inventada, cada amigo imaginario en aprietos, cada curso de capacitación falso para sacarme dólares. Cite 1921. Cite. Start. Valeria le apretó la mano por debajo de la mesa y pude ver cómo sus ojos maquiavélicos calculaban rápidamente la gravedad del desastre financiero. Cite 1921. Cite. Start. Pero eso no era lo peor. Apenas estaba calentando motores para el tiro de gracia. Cite 1921. Cite. Start. Extraje la siguiente ronda de documentos clasificados, las copias fidedignas de los contratos millonarios, del exclusivo salón de eventos, del banquete exótico y del famoso vestido de diseñador. Cite. Ichen Jobayarsigi. Cite. Start. Mauricio tragó saliva tan fuerte que el sonido rebotó en el comedor. Cite 1921. Cite. Start. Valeria frunció el ceño intentando aferrarse con uñas y dientes a su fachada de niña rica e indignada,
cuestionando con voz temblorosa de qué se trataba toda esta cacería de brujas. Cite, Itzien Yubayarsiyi. Cite, Start. Contratos declaré, clavando mis ojos directamente en el alma vacía de mi hijo, contratos que firmaste a mis espaldas comprometiendo $100,000 de mi patrimonio. Cite 1921, 1922. Cite, Start. Él intentó defenderse torpemente, jurando por su vida que jamás haría algo así, que todo era un malentendido de los proveedores. Cite 1922. Fue entonces cuando solté la bomba que los dejó completamente sin respiración. Cite. Start. Saqué el peritaje grafológico certificado y se los lancé directo a la cara. Cite 1922. Cite. Start. Estas firmas son falsas. Imitaste mi firma, Mauricio. Cite 1922. Cite. Start. Lo que hiciste no es un capricho de un hijito de mami, es fraude y falsificación de documentos oficiales. Cite 1923. Cite. Start es un delito federal que se paga con años de cárcel. El silencio que sepultó la sala fue absoluto, asfixiante, pesado como el plomo. Cite 1923. Cite. Start. Mauricio se llevó las manos a la cabeza totalmente destruido, mientras la máscara de niña buena de Valeria comenzaba a agrietarse irremediablemente frente a la inminente miseria que se les venía encima. Icho arse, icho argu. Cite. Start. El silencio que siguió a mi acusación de fraude federal era tan denso que casi me asfixiaba. Cite 1923. Cite. Start. Mauricio tenía la cabeza enterrada entre las manos, temblando como un cobarde al que le acaban de quitar el disfraz de príncipe intocable. Cite 1924. Valeria, sin embargo, intentó aferrarse a las ruinas de su teatrito. Cite. Start. Recuperó su compostura de niña fresa y con una voz tensa pero fríamente calculada, me dijo que seguramente todo esto era un terrible malentendido. Cite 1925. Cite. Start no es un malentendido. Valeria, le contesté, arrastrando las palabras con el peso del asco. Cite 1926. Sentí una punzada de dolor en el pecho, ese instinto primitivo de madre que aún quería proteger a su cría de la miseria, pero lo aplasté sin piedad. Cite. Start. Saqué de la carpeta el siguiente misil, las fotografías nítidas que mi investigador privado había tomado, y las dejé caer sobre la mesa de caoba. Cite 1926. Cite. Start. ¿Podrías explicarme, querida? ¿Quién es Roberto Mendoza?, le pregunté clavando mi mirada en ella. Cite 1926. Cite. Start. Vi cómo la poca sangre que le quedaba en el rostro se drenaba de golpe, dejándola pálida como un fantasma. Cite 1927. Mauricio levantó la cabeza aturdido, parpadeando con estupor. Cite. Start. Roberto. ¿Quién diablos es? Roberto murmuró completamente descolocado. Cite 1927. Le empujé las fotografías hacia su lado de la mesa para que viera la realidad con sus propios ojos. Cite. Start. En la primera, Valeria salía de un hotelucho con un tipo que definitivamente no era mi hijo. Cite 1928. Cite. Start. En la segunda, se devoraba a besos con ese mismo infeliz en el estacionamiento de un restaurante de moda. Cite 1929. Cite. Start. Y en la última, la muy cínica entraba al departamento del sujeto usando su propia llave. Cite 1930. Cite. Start. ¿Qué porquería es esta?, siseó Mauricio mirando las imágenes como si estuvieran escritas en un idioma alienígena. Cite 1931. Cite. Start. Le expliqué con una frialdad quirúrgica que su adorada prometida llevaba 4 meses revolcándose en la misma cama con ese sujeto. Cite 1932. Cite. Start. Pero eso no es lo más jugoso, añadí sacando el reporte final del investigador. Cite 1932. Cite. Start. Este tipo tiene 38 años y un largo historial de arrestos por estafa matrimonial. Cite 1932. Cite. Start. Se dedica a seducir mujeres, a hacer que se casen con idiotas con dinero y luego las ayuda a divorciarse para desplumarlos a su antojo.
Cite 1932. Cite Start. Mauricio giró el cuello hacia ella viéndola por primera vez como el monstruo que realmente era. Cite 1932. Cite Start. Esto es verdad, le exigió con la voz rota. Cite 1932. Cite. Ella no respondió de inmediato. Sus engranajes de trepadora giraban a 1000 por hora buscando desesperadamente una salida. Cite. 1932. Cite. Start. Mi amor no es lo que parece. Intentó acariciarle el brazo. Cite 1932. Cite. Start. No me toques, le gritó él apartándose como si lo hubiera quemado con ácido de batería. Cite 1933. Cite. Start. Hay fotos tuyas besando a otro maldito infeliz. Cite 1933. Cite. Start. Valeria intentó balbucear que podía explicarlo todo, pero la interrumpí de tajo levantando mi pequeña grabadora digital negra. Cite. 1933. Puedes ahorrarte la saliva, le dije sonriendo, con una mueca de triunfo sombrío. Cite. Start. Porque tu explicación ya la tengo justo aquí. Cite 1933. Cite Start. Presioné el botón de reproducción y la voz chillona de Valeria inundó el comedor. Cite 1933. Cite Start. No te dije que necesito más tiempo. Cite 1934. Cite Start. Mauricio todavía no sabe nada sobre nosotros y necesito que siga siendo así hasta después de la boda, resonó su propia voz, grabada a traición. Cite 1934. Cite Start. Mauricio se quedó petrificado, convertido en una estatua de sal y humillación. Cite 1935. La grabación avanzó destilando veneno puro frente a nuestras caras. Cite Start. La vieja es tan predecible. Cite 1936. Cite Start. Mauricio la tiene completamente manipulada. Cite 1936. Cite Start. Dice que sí a todo lo que él le pide. Cite 1936. Cite Start. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia, y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Cite 1937. Cite Start. Las palabras deshacernos de él rebotaron contra las paredes de la habitación como una sentencia de muerte irrefutable. Cite 1938. El impacto fue devastador. Cite Start. Mauricio se levantó de su silla con una violencia tal que la mandó a volar contra el piso. Cite 1938. Cite Start. Su rostro pasó de la incredulidad más patética a una rabia asesina que jamás le había visto en sus 35 años. Cite 1939. Cite Start. Deshacerte de mí, le rugió a centímetros de la cara, escupiendo las palabras. Cite 1940. Cite. Ese era tu maldito plan. Casarte conmigo para robar el patrimonio de mi madre y luego tirarme a la basura. Cite 1940. Y en ese instante, la magia se rompió para siempre. Cite. Start. Valeria abandonó toda pretensión de niña buena y recatada. Cite 1940. Cite. Start. Su máscara de porcelana se hizo añicos, revelando a la víbora calculadora que llevaba dentro. Cite 1940. Cite. Start. ¿Y qué? Si ese era el plan, le escupió con desdén poniéndose de pie para encararlo sin una pizca de remordimiento. Cite 1940. Cite. Start. No te hagas el ofendido, Mauricio. Tú no me amas. A mí amas la idea de lucirme como un trofeo para sentirte el hombre más exitoso del mundo. Cite 1940. Cite Start. Y yo te estaba usando porque creí que estabas forrado de billetes. Cite 1940. Cite Start. Resulta que al final, ninguno de los dos tiene lo que el otro quiere. Cite 1940. Me dolía el alma ver a mi hijo reducido a cenizas, destrozado por su propia ambición, pero era un dolor necesario.
Cite. Start. Mauricio le gritó que estaba loca, que él sí la amaba de verdad. Cite 1940. Cite. Start. Valeria soltó una carcajada estridente carente de cualquier tipo de piedad. Cite 1940. Cite. Start. No me amas, imbécil, le respondió con una crueldad que cortaba la respiración. Cite 1940. Cite. Start. Amas mi apariencia igual que amas la cuenta bancaria de tu madrecita. Cite 1940. Cite. Start. Ninguno de ustedes sabe lo que es el amor real. Cite 1940. Luego se giró hacia mí. En sus ojos maquiavélicos vi un destello de respeto retorcido. Tienes que admitir, Lucía, que fue un plan maestro. Cite. Start. Casi funcionó, me dijo con un cinismo repugnante. Cite 1941. Cite. Start. Casi le contesté sin pestañear. Cite 1941. Cite. Start. Pero subestimaste a la vieja predecible. Cite 1941. Cite. Start. Ella asintió, tomó su bolso de diseñador comprado con mi dinero y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cite 1941. Cite. Start. Espera, le suplicó Mauricio, arrastrándose en su propia miseria. Cite 1943. Cite. Start. No puedes irte así. Tenemos contratos, depósitos, nos van a cobrar. Cite 1944. Valeria no se molestó en detenerse. Desde la puerta le lanzó una última mirada de desprecio absoluto. Cite. Start. Ese es tu problema ahora. ¿Y de tu mami? Si es lo suficientemente idiota para seguir rescatándote. Cite 1944, 1945, cite. Start. Y con el sonido seco de la puerta principal cerrándose de golpe, el silencio volvió a gobernar. Mauricio se quedó de pie en medio de los escombros de su mentira, rodeado por la evidencia de sus crímenes y traiciones. Cite 1946. Cite. Start. El eco del portazo de Valeria aún vibraba violentamente en las paredes de mi comedor, dejando tras de sí un vacío que calaba hasta los huesos. Cite 1946. Me quedé a solas con las ruinas humeantes de lo que alguna vez llamé mi familia. Cite. Start. Mauricio seguía de pie paralizado como una estatua de sal, rodeado por la evidencia esparcida de sus crímenes, luciendo exactamente como un niño caprichoso al que acaban de atrapar robando. Cite. Itzen Yobai se celió. Lentamente sus rodillas cedieron y se desplomó en la silla de caoba, enterrando el rostro entre las manos temblorosas. Escuché sus sollozos roncos, el llanto roto y patético del hombre de 35 años, al que finalmente le había caído el 20 de que su castillo de naipes se había derrumbado sobre él. Sus lágrimas gruesas y cargadas de una humillación insoportable resbalaban por sus mejillas. Mi pecho se oprimió con una fuerza brutal. Era mi hijo. Mi instinto primitivo y traicionero me gritaba que corriera a abrazarlo, que le acariciara el cabello y le dijera que mamá iba a pagar la cuenta como siempre. Pero apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Rescatarlo ahora sería escupir sobre mi propia dignidad y condenarlo a ser un parásito de por vida. Levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre y el rostro descompuesto, suplicándome una compasión que yo ya no tenía para darle. Cite. Start. Mamá, murmuró, con la voz ahogada en moco y pura desesperación, te lo juro por mi vida que yo no sabía nada de ese tipo. No tenía idea de que ella era una estafadora. Cite 1947-1948. Lo miré desde arriba implacable, sintiendo cómo el hielo terminaba de cristalizar mi corazón. Cite. Start. Le respondí que Valeria podría ser una delincuente de lo peor, pero que en algo tenía toda la maldita razón. Él también me había estado manipulando, usando y mintiendo con un descaro enfermizo durante meses. Cite 1948, 1949. Cite. Start. Mauricio intentó defenderse aferrándose a las obras de su orgullo, jurando que él nunca planeó lastimarme como ella, que lo suyo era por amor. Cite. 1949. Solté una carcajada seca, áspera, carente de cualquier empatía. No te hagas el inocente, Mauricio, lo interrumpí tajante como un latigazo. Cite. Start.
Tú solo planeaste usar mi amor incondicional para sangrarme a tu antojo. Y en cierta forma, esa bajeza es 1000 veces peor, porque tú viste mis manos llenas de ampollas y sabías exactamente cuánto me costó ganar cada centavo. Cite 1950. Fue en ese preciso instante de tensión insoportable cuando la puerta de mi estudio se abrió lentamente rechinando en el silencio sepulcral. Mauricio pegó un brinco girando el cuello con un pánico animal. De la penumbra emergió el licenciado Arturo, impecablemente vestido de traje negro, sosteniendo un pesado maletín de cuero. Cité. Start. ¿Es hora? Lucía me preguntó con su tono profesional afilado y frío como el acero. Cité 1951. Asentí con la cabeza sin apartar mis ojos de mi hijo. Cite Start, sí Arturo. Es hora de terminar con esto, cite 1951. Mauricio nos miró alternadamente aturdido con el terror absoluto desfigurando cada facción de su rostro. Cite. Start. ¿Hora de qué? ¿Qué hace tu abogado aquí? Tartamudeó, encogiéndose en la silla como si quisiera desaparecer. Cite 1952. Cite Start. Arturo avanzó hasta la cabecera de la mesa y sacó una pila de documentos legales sellados y foliados, colocándolos frente a Mauricio, con un golpe seco que sonó a guillotina. Cite 1952. La emboscada estaba completa. El cazador de herencias estaba a punto de descubrir que meterse con la cartera de una madre mexicana lastimada tiene consecuencias catastróficas. Arturo se ajustó los lentes y con la voz inquebrantable de un juez, dictando una sentencia de muerte financiera, comenzó a leer. Cite. Start. Mauricio Montemayor está siendo notificado formalmente de que tu madre ha iniciado procedimientos legales en tu contra por fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. Cite 1953. Mauricio ahogó un grito gutural, llevándose las manos a la boca. Arturo no se detuvo. Cite. Start. También estás siendo informado legalmente de que has sido revocado de cualquier poder, removido completamente de su testamento y bloqueado de cualquier acceso presente o futuro a sus cuentas financieras. Cite. Itzen Yobayushi. El golpe fue devastador, letal. Cite. Start. Mauricio se encorvó sobre la mesa como si le hubieran disparado a quemarropa. Cite 1955. Cite. Start. Me rogó, arrastrándose en su miseria con la soberbia, hecha trizas. Cite 1955. Lo miré sintiendo cómo finalmente mi voz se quebraba dejando escapar una sola lágrima de luto por el niño que acababa de enterrar. Cite. Start. Sí, Mauricio, le contesté con un dolor que me quemaba el alma. Cite 1956. Cite. Start. Eres mi hijo. Y ese es exactamente el maldito problema. Cite 1957. Al día siguiente, el silencio en mi casa era ensordecedor, pero ya no me asfixiaba. Cite. Start. Llamé a un cerrajero a primera hora de la mañana y mandé cambiar absolutamente todas las chapas de la mansión. Cite. 1958-1959. Sabía que el síndrome de abstinencia de su vida de lujos no tardaría en llegar. Y así fue. Una semana después, a las 3 de la madrugada, unos golpes ultraviolentos en la puerta principal me despertaron de golpe. Era él. Cite. Start. Mauricio estaba completamente borracho, pateando la pesada madera de roble, gritando mi nombre en la calle y suplicando a gritos que lo dejara entrar, que no tenía a dónde ir, que me necesitaba. Cite. Itzen Yobai Ushijo. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala envuelta en mi bata, escuchando sus llantos lastimeros a través de la puerta. Mi corazón de madre se retorcía, sangraba, suplicando abrir la cerradura, pero mi dignidad me mantuvo atornillada al sillón de cuero. No le abrí. Esa madrugada entendí que el verdadero amor a veces significa ver a tu cría caer al fondo del abismo para que aprenda a escalar con sus propias uñas ensangrentadas. Fue una tortura, pero en esa oscuridad firmé mi propia acta de independencia. Cite. Start. Los procedimientos legales tardaron 4 agonizantes meses en resolverse por completo. Cite 1961. Cite. Start. Al final decidí no presionar para meterlo a la cárcel, no por debilidad, sino porque mi objetivo nunca fue verlo tras las rejas.
sino arrancarle el disfraz de niño rico y obligarlo a ganarse el pan con el sudor de su frente. Cite 1962. Cite Start. El juez le ordenó restituir los $63,500 que me había robado una deuda asfixiante, que probablemente lo mantendrá atado a un trabajo mediocre por el resto de su vida. Cite. Itzen Yuba Eliosesi. Pero la cereza del pastel, la ironía más exquisita y cruel de toda esta tragedia, fue el destino que Valeria le deparó. Cite Start. Mi investigador me informó que la muy infeliz huyó a Florida con el tal Ricardo. Cite 1965. Cite Start. Mauricio me llamó meses después sollozando sin consuelo para confesarme que ella había saqueado su departamento en Polanco. Cite 1966. Cite Start. Se llevó los muebles, los electrodomésticos y hasta el estúpido anillo de compromiso de $5,000 que él compró con mi dinero. Cite 1966, 1967. El trepador había sido trepado. Se quedó en la calle sin herencia, sin boda, sin mujer y sin madre. Había apostado todo en la ruleta de la avaricia y la casa, mi casa, se lo había arrebatado absolutamente todo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi vida se fracturó para siempre dejando los escombros de lo que alguna vez llamé familia. Me despierto cada mañana en un silencio sepulcral, pero ya no es ese silencio opresivo, denso y cargado de la manipulación a la que estaba sometida. Es la paz inquebrantable de quien ha extirpado un tumor maligno a tiempo. Al principio Mauricio intentó recomponer nuestra relación usando la misma táctica barata y lastimera de siempre. Me llamaba todos los días, a veces llorando como un chiquillo desamparado al que le quitaron su juguete favorito y a veces bramando de rabia, exigiendo que le devolviera su vida de rey en Polanco. Mamá, sé que la cagué hasta el fondo, me gritó en una de esas llamadas con un cinismo tan descarado que me revolvió el estómago. Pero tú también tuviste la culpa por mal criarme toda la vida. Me enseñaste que siempre estarías ahí para rescatarme y limpiar mi desastre. ¿Cómo diablos iba a saber que había límites si nunca me los pusiste? El muy cobarde. Atreverse a usar mi amor desmedido y mi sacrificio como un escudo para justificar sus delitos de fraude y sus mentiras. Sus palabras me clavaron un puñal en el pecho, porque en lo más recóndito de mi conciencia tenían una pizca de esa dolorosa verdad. Yo había criado a un verdadero monstruo al decirle sí a todo, al tapar sus huecos con billetes. Le contesté con una frialdad que hasta a mí misma me asustó, recordándole que tener 35 años y ser un mantenido no lo eximía de tener principios básicos de decencia. Se supone que eres mi madre y debes amarme incondicionalmente. Gimoteó por el auricular tratando de exprimir hasta la última gota de mi culpa materna. Respiré hondo agarrando el teléfono con una fuerza que me blanqueó los nudillos y le solté la lección que debí darle hace 20 años. Te amo, Mauricio. Pero amar incondicionalmente no significa permitir que me maltrates ni me robes incondicionalmente. Perdiste a tu banco y perdiste a tu madre el mismo maldito día. Después de esa sentencia le colgué y bloqueé su número para siempre. Mentiría si dijera que fue fácil. Los primeros días sin él fueron un auténtico infierno terrenal. Me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico, sudando frío, aterrorizada por si mi hijo estaba durmiendo en la calle o pasando hambre, carcomida por el remordimiento de la madre mexicana tradicional. El instinto maternal es una bestia salvaje y difícil de domar, una adicción cruel que te convence de que eres una completa basura si no te inmolas y te prendes fuego por tu cría. Fue mi terapeuta quien me arrojó un balde de agua helada en la cara para hacerme reaccionar. Me dijo mirándome fijamente a los ojos: Lucía, estás de luto, pero no estás llorando por el hijo vivo que te robó, estás llorando por el hijo imaginario que nunca existió. Y tenía toda la maldita razón. Yo lloraba la muerte de mi propia identidad tóxica, la de la madre mártir, que se desvivía trabajando para comprar migajas de un cariño condicionado. Cuando esa venda pesada cayó de mis ojos, tomé la decisión más radical de mi existencia: puse en venta la inmensa mansión de las Lomas. No iba a pasar mis últimos años de vida rodeada de fantasmas, atrapada entre paredes, que solo conocieron mis sacrificios, mis desvelos y sus caprichos obscenos.
El día de la mudanza, mientras los cargadores subían mis cajas al camión, Mauricio apareció de la nada. Estaba escuálido con la ropa gastada y una mirada opaca y vacía. No puedes vender esta casa. Es nuestro hogar familiar. Aquí están mis recuerdos de la infancia, me reclamó bloqueando la entrada principal, con una indignación que rayaba en la locura. Lo miré de arriba abajo escaneando al extraño en el que se había convertido sin sentir una sola gota de lástima. Era nuestro hogar familiar, lo corregí con una voz de hierro forjado. Ahora es solo un montón de ladrillos viejos. Tus recuerdos están en tu cabeza, Mauricio, no en estas paredes. Y no me debes nada ni yo te debo a ti. Se quedó mudo tragando saliva con dificultad, procesando finalmente que la chequera andante se había esfumado para siempre y que la realidad lo había alcanzado. Me preguntó con la voz quebrada en un hilo si realmente lo iba a borrar de mi vida. Le respondí que la puerta para una relación verdaderamente sana siempre estaría abierta, pero que para tener el privilegio de cruzarla tendría que aprender primero lo que significa la decencia, el respeto mutuo y la honestidad que da el ganarse el pan con sus propias manos. Se dio la media vuelta derrotado y se marchó arrastrando los pies hacia el metro, regresando a su nueva realidad de clase trabajadora. Me mudé a un departamento mucho más pequeño, moderno y luminoso en otra zona de la ciudad. Un refugio blindado y sin historia donde ningún estafador de cuello blanco tenía la llave. Con el dinero que me sobró de la venta y la tranquilidad del alma recuperada, hice las maletas y cumplí mi gran sueño. Postergado, me fui sola a recorrer la Toscana en Italia. Allá, caminando entre viñedos infinitos y calles de piedra, conocí a Elena, otra viuda, que como yo había descubierto que la libertad personal no tiene precio ni fecha de caducidad. Mientras compartíamos una botella de vino tinto en una terraza de Florencia, brindamos por las pesadas cadenas que nos habíamos quitado de encima. Hoy, a mis 63 años, tomo clases de cocina italiana, leo poesía sin que nadie me interrumpa y trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres vulnerables, enseñándoles con mi propia cicatriz a no dejarse pisotear nunca ni por sus poricianto maridos, ni por sus propios hijos. Mi vida ya no es una sala de espera angustiante para complacer a un mal agradecido. El futuro es un lienzo en blanco espectacular, y los pinceles por primera y única vez los tengo fuertemente agarrados en mi mano. El atardecer trae una paz inmensa después de la tormenta más destructiva. ¿Cómo está tu corazón ahora, después de escuchar mi viaje? Escribe en los comentarios una palabra que defina esta historia para ti. Y si mi valentía te ayudó a sanar algo que tenías roto por dentro, compártela y únete a nuestra familia. Tu voz es la luz que nuestra comunidad necesita. La historia y los personajes relatados anteriormente son completamente ficticios, creados con fines de entretenimiento, reflexión y dramatización. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas oscuros abordados en esta narración, tales como el abuso financiero, la manipulación emocional, el fraude y la violencia psicológica dentro del núcleo familiar, son realidades crudas, silenciosas y dolorosas que muchas personas enfrentan todos los días en sus propios hogares. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapada en una situación de abuso, explotación, chantaje o cualquier tipo de violencia y peligro similar, te instamos a no guardar silencio ni normalizar el maltrato. Por favor, busca ayuda inmediatamente. Acércate a las autoridades locales competentes de tu país, a organizaciones especializadas en el apoyo a víctimas o confía en personas de tu círculo seguro y profesional. Romper el silencio es el primer paso para recuperar tu libertad y tu dignidad. Tu bienestar, tu salud mental y tu vida son lo más valioso que tienes. Recuerda siempre que no estás sola y mereces ser tratada con respeto absoluto.